A ver. Y ahí, yo tengo que estar activada la cámara. No, profe, no lo Bueno, vemos. qué extraño. Muy extraño. A ver. Profe, apretando F8, que está como una camarita tachada en el teclado. No, F8 tengo sonido. Ah, bueno, no sé, alguna que haya una camarita. Alguna con una cámara. A mí porque me pasó eso. No, qué extraño. Qué extraño. A ver, a ver. No, no encuentro la manera. ¿Está usando una notebook o una computadora? ¿Cómo? ¿Está usando una notebook o una Sí, computadora? una notebook. ¿No le aparece en la pantalla suya, no le aparece donde dice detalles de la reunión, su micrófono que está abierto y al lado de la cámara que está en rojo tachada? A ver. En su pantalla principal. El micrófono tiene que estar en blanco porque está activado. Y la cámara al lado tiene que estar en rojo, tachadita. Ay, ay, ay. A ver. Porque he trabajado anoche incluso en una reunión y andaba bien. También por Zoom. A ver, enseguida, configuración, video. Ah, la cámara se está iniciando, dice. Upa. Bueno, ahí está. Entonces por eso. Pero no, hace rato dice que se está iniciando. ¿Está activada? Sí, está activada. Entonces ya tendría que en algún momento arrancar. Y si no nos haga problema porque se escucha re bien. Bien, ¿se escucha entonces? El tema es que Perfecto, se escucha. Bueno, Sí. magnífico. Sí. Yo los veo a ustedes. Control, a ver. ¿Quién me decía control más? Habían puesto en el grupo que era control E. Control, vamos a probar. No, no abre ningún cuadro de diálogo, nada. Dele tiempo Bien. porque está un poco lento la conexión. Profesor, disculpe, le hago una consulta antes, pues ya que estamos en la cuestión técnica. Yo cuando quise al teórico anterior, que usted lo subió a comunidades, me pide, usted lo compartió como Drive, pero me pide, le pedí autorización para ingresar, me tiene que dar la autorización para poder ingresar y ver el video, porque yo no pude entrar, no tuve conexión para entrar. Usted me tiene que mandar, no sé si le pasó a alguien más, la autorización para que pueda entrar y pueda ver el video. Claro, Silvia, recibí el mail tuyo y Sí. entré y lo habilité para que sea de acceso libre sin necesidad de autorización. Aprovecho Entonces me fijo ahora cuando termine otra vez. Eso, fíjate.
De todas maneras, si es necesario, consulto a ver cómo hacerlo para que esté disponible sin necesidad de que pidan autorización cada vez. Recién te pidió Bautista, bueno, voy a ver cómo resuelvo eso entonces. Aprovecho, Silvia, y te agradezco el mail, las palabras que tuviste de agradecimiento. Bueno, también está Maricel Biglione, que es JTP a cargo de una comisión de trabajos prácticos de los martes a las 18 horas. Jueves, Roberto. Perdón, jueves, ahora jueves jueves a las 18. Hola, a hola las a todos. 18. Ahí está. Bien. No sé si hay algún otro docente de la cátedra también en este momento, porque he dado la admisión así rápidamente a todos. Bien, bienvenidos todos al teórico. No sé si el video, la imagen se ve, ¿se pudo resolver eso o no? No, no se ve, Roberto. No. Pero es perfecto el audio. Así que Bueno, bien, está entonces. Vamos a manejarnos así por hoy y después veo bien cómo resolver estas dos cuestiones. Bien, vamos a empezar entonces con el teórico de hoy y vamos a trabajar hoy sobre las dos conferencias de introducción al psicoanálisis dictadas por Freud en 1917. Esta fue una oportunidad que tuvo Freud de ofrecer una cantidad de conferencias bastante numerosas que recorrió casi toda la enseñanza de Freud hasta ese momento, en unas 28 conferencias en total, que si bien son de introducción, bien, vemos que la precisión y la densidad de los desarrollos que presenta Freud solamente son introductorios gracias a la capacidad literaria, retórica y expresiva que tenía la pluma de Freud y las ideas de Freud expresadas con tanta claridad. Vamos a trabajar estas dos conferencias. En la 17 ustedes ya la habrán visto en los prácticos, en la mayoría de las comisiones de trabajos prácticos. Lo que destaca Freud ahí es más bien el lado del sentido del síntoma, como el título lo dice. En alemán, el término que usa Freud es Sinn, que es S, se escribe S-I-N-N, y eso quiere decir el sentido como como si pudiéramos preguntarnos qué quiere decir el síntoma. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido sobre la conferencia 17 y luego pasamos a la conferencia 23. En la conferencia 17, y los invito a que ustedes pregunten y habiliten el micrófono para intervenir en cualquier momento. Así que esto se los ofrezco más como una conversación y que sea útil para ustedes. No hay ninguna pretensión en este teórico, ni en ninguno de los teóricos que ustedes van a participar, de un desarrollo que implique que ustedes queden por fuera de la comprensión, sino todo lo contrario. Prefiero algo más sencillo que algo muy complejo que ustedes no lo puedan comprender. Entonces,
va a determinar también en buena medida la densidad, la complejidad de la presentación, lo que escuche de lo que ustedes puedan preguntar o comentar. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos invita Freud a un lindo trabajo para orientarnos. Vamos a tener, dice, un lindo trabajo para orientarnos. Hay que hacer un lindo trabajo, irónicamente, ¿no? En este contradictorio, dice, contradictorio conjunto de rasgos de carácter y de síntomas patológicos de las neurosis. Esto lo dice en la página 237, en el último párrafo. Entonces ya está diciendo que la neurosis, toda neurosis implica dos aspectos. De mayor o menor, entre comillas, enfermedad. Un aspecto es el rasgo de carácter o los rasgos de carácter, y el otro aspecto es los síntomas de cada uno. O sea, podríamos decir, nadie se salva de estas dos cuestiones, rasgos de carácter y síntomas. Si hablamos de neurosis. Y hablamos de neurosis cuando tomamos en cuenta las tres grandes neurosis establecidas por Freud, que son la neurosis histérica, la neurosis obsesiva y la fobia. Estas son tres formas estructurales de neurosis de transferencia. Las neurosis de transferencia implican la posibilidad, no siempre realizada, pero la posibilidad de que la persona que tiene síntomas o rasgos de carácter histéricos, obsesivos o fóbicos establezca un lazo transferencial, un espacio transferencial y pueda encontrar el sentido de sus síntomas, de su sufrimiento y de su malestar en causas que se pueden ir presentando, desplegando en un trabajo analítico bajo transferencia. Ahí entonces tenemos dos factores en juego que son la transferencia que implica la relación con otro y la búsqueda del sentido y las causas de los síntomas y del malestar en la historia vivida. Esto es las características de las neurosis de transferencia. Para Freud también era necesario diferenciar las neurosis de transferencia de lo que él llamaba las neurosis actuales. Son neurosis, pero no hay ni posibilidad de transferencia, ni posibilidades de abrir espacios de sentido y de causa en la historia. Y por eso son neurosis actuales, dice Freud, porque siempre se encuentra en las dos formas características de las neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia, lo que es la determinación del sentido del sufrimiento en factores de la actualidad. Neurastenia y neurosis de angustia entonces no forman parte del conjunto de las neurosis de transferencia. Cuando hablamos generalmente de neurosis, rápidamente lo que hacemos es referirnos a las llamadas neurosis de transferencia, que son estas tres que les mencionaba: histeria, obsesión y fobia. Que a su vez
nunca se encuentra en estado puro ninguna de las tres. Puede haber síntomas fóbicos en una histeria, puede haber síntomas histéricos en una neurosis obsesiva, puede haber síntomas obsesivos en una histeria. O sea, ser algo muy, un abanico de combinaciones. Pero si ya estamos en el tema de las neurosis, de diagnósticos, dos aclaraciones les hago, que si bien no es tema de la materia, sí sirve para, cuando hablemos de neurosis, que ustedes tengan una idea más precisa de a qué nos referimos. Y las dos aclaraciones que voy a agregar son que primero, el momento en que se construye la neurosis es los tiempos infantiles. O sea, toda neurosis se construye, se establece en los últimos momentos, en los últimos tiempos del complejo de Edipo. O sea, estamos hablando generalmente entre los 4 o 5 años y los 8 o 10 años de edad. Ahí se determina el futuro de la estructura del sujeto. ¿Y en qué opciones hay? Según el psicoanálisis con Freud y con Lacan, no hay más que 3 posibilidades: neurosis, perversión o psicosis. Entonces, entre los 4 y los 10 años de edad, ahí lo que Freud llama la elección de de la estructura. Una elección no consciente. O sea, perdón que interrumpí para ver si había alguna pregunta en el chat y para darle admisión a varios compañeros. Entonces, tenemos este primer punto que es, en los tiempos infantiles se determina la posición subjetiva, neurosis, perversión o psicosis. Ustedes van a ver seguramente en las materias clínicas, incluso en psicoanálisis y psicopatología el año que viene, que son 3 posiciones distintas en relación con la operación fundamental de la castración, o sea, de la falta. Un modo de tratamiento de la falta y de la castración lo encontramos en la neurosis por la vía de la represión y la defensa. Otra manera de tramitación de la represión y de la castración y de la falta lo encontramos en la psicosis, por el lado de la forclusión de la falta y de la castración. Y la perversión es por la vía de la desmentida, de la denegación. Esa es entonces el primer panorama sobre las neurosis, que no es por casualidad, es por una razón estructural, que hay psicosis, hay neurosis y hay perversión. Con el agregado, el segundo punto que les quería comentar, que no hay pasaje de estructura de una a otra. No es que un psicótico puede convertirse en neurótico o un neurótico en psicótico. Y esto es muy importante, al menos esto es para la enseñanza de Freud con Lacan, porque
debo ser muy sincero en esto, antes de Lacan y actualmente hay muchas orientaciones dentro del psicoanálisis que consideran que sí hay pasaje de estructura. Pero en la enseñanza de Lacan eso no está nunca sostenido por Jacques Lacan con motivos, con fundamentos clínicos, que, bueno, no son un tema del programa de Psicoanálisis 2, pero es lo que les quiero comentar como para que tengan un panorama sobre este tema que es bastante complejo. Neurosis, entonces, implica neurosis actuales y neurosis de transferencia. Dentro de las neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia. Y entonces tenemos que la construcción de la posición neurótica, psicótica o perversa, que son los tres modos de estructura subjetiva, no hay más, no hay un cuarto, un quinto, un sexto. No hay tampoco, para el psicoanálisis, una condición ideal de salud que implique no neurosis, no perversión y no psicosis, no. O sea, la salud o la enfermedad, digámoslo en términos psicopatológicos, depende de las complicaciones que le dé la estructura que lo habita a cada uno en su vida personal, social, familiar. Las complicaciones y la manera de vivir va a determinar algún grado de enfermedad, entre comillas, como le llamaba Freud. Y no hay pasaje de estructura, es algo que sostiene la enseñanza de Lacan, siempre lo sostuvo. Bueno, en ese panorama nos encontramos con estas conferencias de introducción al psicoanálisis, donde habla mucho Freud de la neurosis, de los síntomas, y también habla de la enfermedad. Ustedes notarán que Freud no tiene ningún problema en hablar de la enfermedad. Y con justa razón. O sea, hay que decir que algunas formas de ciertos síntomas hacen que se viva una vida muy complicada. Una vida infeliz, una vida muy difícil a veces para la misma persona o para quienes lo rodean, que lo tienen que soportar. Y eso a Freud no le cabe ninguna duda en decir que eso hace a esa persona enferma. Entonces, bien, punto. Y vamos a algunas preguntas que aparecieron por el chat y algunas preguntas que ustedes pueden hacer también. Lamento que no me puedan ver porque todavía dice que está iniciándose la cámara, así que no sé qué habrá pasado. Bueno, a ver, algunas preguntas acá por el chat que ustedes quizás también lo pueden leer, ¿no? ¿Puede repetir las edades? Entre 4 o 5 años y 8 o 10, correcto. La pregunta y la respuesta, muy bien. ¿Alguien podría decirme cuáles son las vías de la psicosis de las neurosis? Las vías, Eugenia, las vías, no entiendo a qué te referís. No me dan el libro. ¿Podría explicar la diferencia entre rasgo de carácter y síntoma? Muy bien, lo vamos a tomar ahora en cuenta y repetir las neurosis actuales. Bueno, vamos por esta última. Las neurosis actuales son dos, neurastenia y neurosis de angustia.
Si ustedes quieren ver qué son, piensen lo que hoy en día se llama crisis de pánico, tan en boga, tanto el mundo habla de las crisis de pánico. Freud en 1895 diferenció las neurastenias de las neurosis de angustia y son las que hoy se llaman crisis de pánico. Nada más que hoy se llaman crisis de pánico para promover la medicación y para hacer entrar a todos en pánico de tal manera que rápidamente nos asustemos. Si bien es una presentación muy angustiante, pero llamarlo pánico es confundir. Se trata de angustia intensa. Y por supuesto, la angustia intensa es terrible, pero hablar de crisis de pánico confunde. Entonces, a ver, veamos. La neurastenia y neurosis de angustia no podían formar parte de ¿qué? De las neurosis de transferencia. Por eso cuesta mucho trabajar con las crisis, las llamadas actualmente crisis de pánico. Porque es muy difícil que establezcan un lazo transferencial. Hay mucho para hablar de esto. Yo durante 8 años di un seminario de pregrado, un seminario lectivo sobre el tema de las crisis de pánico, pero no es tema de la materia, así que no quiero abundar en detalles sobre esto, pero les digo que es muy interesante leer los textos de Freud referidos a las neurosis actuales. Bien, vamos entonces ahora a, ya, como les decía antes, cuando hablamos con Freud de las neurosis, nos referimos generalmente a las neurosis de transferencia: histeria, obsesión y fobia. La diferencia entre rasgo de carácter y síntoma. Bueno, esto es muy interesante. El rasgo de carácter es la modificación que sufrió el yo como consecuencia de los síntomas y de las defensas que acompañaron y se establecieron a lo largo de la vida. Entonces, el rasgo de carácter es la transformación, Freud le llama alteración del yo, que termina teniendo modos de ser, modos de comportarse, que son neuróticos y que no son síntomas porque, primero, no le molestan al sujeto. Es como si la persona que tiene un rasgo de carácter neurótico no entendiera, no quisiera entender que eso es un problema para sí mismo y para los demás, y justificar ese rasgo de carácter diciendo: yo soy así. El que me quiere me aguanta, y el que no, listo. Le falta decir, se lo pierde. Y esto puede ser un rasgo de carácter histérico, un rasgo de carácter obsesivo. A ver, un rasgo de carácter típicamente histérico es andar cantándole las 4 verdades, las 4 frescas a cualquiera en la cara. ¿Por qué? A una amiga, a un amigo, a un compañero, a una compañera, porque se trata siempre, para el sujeto histérico con ese rasgo de carácter, de decir siempre la verdad. Entonces la verdad, por sobre todo, hay que decirla, caiga quien caiga. Bueno, de esto se puede hacer un rasgo de carácter y ser un problema
para el sujeto histérico y para los demás, que tienen que aguantar las tonterías y estupideces que dice alguien que cree que está diciendo la verdad a todo momento. Cuando sabemos que en la vida social hay que tener mucho cuidado de no estar creyendo que uno tiene la verdad y que hay que andar diciéndosela a todo el mundo. Hay que escuchar, hay que ser tolerante, hay que a veces ser muy diplomático, hay cosas que se pueden decir y otras cosas que mejor no decir. Mejor no decir. Sí, no sé quién, María Belén, adelante. No, me cuesta un poco diferenciar el rasgo de carácter de cuándo un síntoma, cuándo sería un síntoma también, podría ser un síntoma. Pasa que el síntoma, a ver, está muy bien la pregunta, el síntoma tiene un carácter, ante todo, displacentero, el rasgo de carácter no, salvo que empiece a sintomatizarse el rasgo de carácter, y es un momento muy importante de la vida, cuando es como si dijéramos, uno ya no se aguanta a uno mismo, como es. No puede ser que siempre esté enojado. No puede ser que siempre tenga esa actitud, otro diría, no puede ser que tenga siempre esa actitud sumisa. Otro podría decir que siempre sea obediente, o que me deje tratar de esa forma. Bueno, rasgos de carácter, que capaz que duraron 40 años, 50 años. Y llega un momento en que entonces la misma persona dice, basta. Generalmente tiene que haber pasado algo para que el rasgo de carácter se sintomatice. Que haya fracasado algo. Profe, ¿Sí? ¿puede ser, por ejemplo, más claro con un obsesivo? Viste que a veces tienen como algún rasgo de carácter de, por ejemplo, no sé, cerrar 1000 veces la puerta desde siempre y llega un momento en que empieza a molestar. Podría ser así, un ejemplo, ¿no? Medio El rasgo de carácter es, gracias por el ejemplo, no tengo tu nombre. Delfina. Delfina. Gracias, Delfina. El cerrar permanentemente las puertas no es un rasgo de carácter. Claro. Es un síntoma. El rasgo de carácter podría ser excesivamente, como cuidadoso de la seguridad de la casa. Claro. Está buenísimo. Gracias por aclararme eso porque tenía esa especie de duda, porque no sé bien cuál es el límite. Por ahí está muy cerca entre un rasgo de carácter y un síntoma, para mí. Sí, por ejemplo, el rasgo de carácter puede ser la irritabilidad. Claro. La irritabilidad, o sea, llega a la casa esa mujer, ese hombre, y basta con que algo en la casa no ocurra de acuerdo a lo que considera que tiene que ocurrir. Se cortó la conexión a internet, el termotanque no anda, y se quemó una lamparita, el perro hizo pis adentro de la casa y no en el patio, y ya se enfurece. Por cualquiera, no por todo eso junto, porque si ocurre todo eso junto, creo que a cualquiera le podría molestar un poquito, pero ocurre una de esas cosas nada más.
y ya se enfurece. Ella, él, quien sea. Profesor, Entonces, podría pensarse entonces, perdón, ¿sí? podría pensarse entonces o decirse que como una diferencia que se podría tener en cuenta, o por lo menos con una primera aproximación así, que sería este displacer, que el síntoma provoca displacer, pero que el rasgo de carácter no. Esa podría ser una, porque si no es difícil diferenciarlo. Claro, ¿O eso el podría rasgo de ser? carácter es eso, está bien, pero acordémonos que el rasgo de carácter es algo permanente y que forma parte de lo que podríamos nombrar como la forma de ser. El síntoma puede ser permanente, pero es difícil decir que es la forma de ser. Profe, pero ese rasgo de carácter lleva, o sea, como que siempre está aparejado a un síntoma también. Siempre está, Aparejado, siempre está ligado a un síntoma, digamos. se expresa a través de comportamientos que cuando se revisa o ese comportamiento sintomático o la forma de ser, el rasgo de carácter, se está revisando la construcción neurótica de la vida. A ver, un rasgo de carácter, me acuerdo ahora de algunos pacientes que el rasgo de carácter fue, hasta que lo pudieron revisar, un modo inhibido de vivir. Que ellos justificaron siempre, ellos porque me acuerdo de varones especialmente ahora, pero también hubo situaciones clínicas de pacientes mujeres de estas mismas características, o sea, un rasgo de carácter como una manera de ser un poco tímidos, tímidas, inhibidos, sin ambiciones, conformándose con lo poco que pudieron lograr, porque era poco en relación a las posibilidades que podrían haber tenido. O sea, no estamos hablando de quien vivió siempre desde tiempos infantiles en la miseria de una zona muy humilde. Estamos hablando de alguien que tuvo escuela secundaria, fue a la universidad, tuvo un medio económico de clase media, más o menos, con acceso a ciertas posibilidades, y llegado a lograr un título, a lograr un trabajo en relación de dependencia, más o menos viviendo más o menos bien, se conformó y de ahí no se movió más. Bueno, eso habla de una relación con el deseo. Ahí no podemos hablar de síntomas. Ahí hablamos claramente de rasgos de carácter, alteración del yo para evitar conflictos que en caso de que el deseo se presentara de forma potente, se iban a presentar conflictos. Entonces prefirió el yo ceder a ciertos deseos, dejarlos, inhibir un cierto desarrollo y justificar una vida tranquila entonces, sin mayores inconvenientes, con una rutina de vida muy establecida, y ahí tenemos un rasgo de carácter. No sé si se comprende. Ahí no podríamos hablar de un síntoma perturbador, molesto. No sé si se capta
y que quizás esa persona, cuando empieza, fueron los casos por los que me consultaron, a ver, no recuerdo claramente cuál fue el motivo de consulta en cada uno de ellos, pero bien podría haber sido que, por ejemplo, después de que falleció un familiar, tuvieron ciertas complicaciones, angustias, no poder dormir bien, la sensación de soledad. Me acuerdo de una mujer particularmente, después que murió su madre, apareció esto. Y entonces aparecieron síntomas, porque evidentemente había algo muy presente de la figura materna, que era una garantía para esa persona, y que una garantía que cuando falleció su madre, se empieza a sentir como desamparada. Con lo cual, toda su forma de vida y el síntoma que surge después de la muerte de su madre presenta el infantilismo de esa vida. Era como una niña que no se animaba a moverse demasiado en la vida y que contaba con su mamá para sentirse protegida. Y estamos hablando de una persona de 40 años, estamos hablando de una nena de 10. Me acuerdo ahora otro ejemplo, un hombre que con una vida muy limitada, insisto, en virtud de lo que podría haber sido una vida amplia, posible para él si no hubiera sido por su neurosis. Porque medios económicos tenía, medios intelectuales y culturales tenía, y sin embargo, por ejemplo, siempre iba de vacaciones al mismo lugar, al que iba desde cuando era chico con su familia, Carlos Paz. Y un hombre que era gerente de una empresa importante y que podría haber conocido al menos Brasil, al menos. No, Brasil no. Al menos haber ido a, qué sé yo, al Caribe. Y ni que hablar de Europa, él podría haber, un hombre de 58, 59 años, me acuerdo en aquel momento, que iba todos los años a Carlos Paz. Un hombre inteligente, un hombre que tenía a su cargo cerca de 50 personas, empleados de la empresa, que dependían de lo que él decidía. Y a la empresa le hacía ganar muchísima plata. Él cobraba un excelente sueldo, como si ahora dijéramos 500.000 pesos, 600.000 pesos. O sea, para sus gastos podía ahorrar y ahorraba muchísimo. Ahora, no podía pensar, y no le tenía miedo a los aviones, no le tenía miedo a los viajes, no. Ese rasgo de carácter limitado, empobrecido, hacía que tuviera consecuencias sobre su familia también. Tenía 3 hijos, tiene, pero hace rato, ya de esto estoy hablando de hace casi 20 años. Y ese rasgo de carácter para él estaba absolutamente justificado. Los amigos le decían, che, los amigos le decían, pero vamos a organizar un viaje a Europa, vamos, tus hijos son chicos, vamos a Disney. No, de ningún modo. Y él ni se preguntaba, ni siquiera por qué no.
una persona, insisto, inteligente, una persona muy capaz laboralmente. ¿Por qué consultó? No por su rasgo de carácter, él estaba muy conforme. Él tenía un narcisismo a prueba de balas. Él consulta porque una, una empleada, él teniendo cerca de 50 y pico de años, una empleada con la que eran compañeros de trabajo desde hacía mucho tiempo. Un día le dice que está enamorada, una chica joven, y le dice que está enamorada de otro jefe de la empresa, no de él, de otro jefe, de otro gerente. Y él no sabe por qué empieza a tener unos celos que no lo dejan dormir. Nunca había tenido fantasías con ella, jamás, no se lo permitía. Como buen obsesivo que era, no se lo permitía. Pero bastó que ella le dijera, que le clavara la espina, que le dijera, estoy enamorada de fulano. Tanto que cuando le dijo el nombre, él, me acuerdo que sorprendido, le preguntó, ¿de quién? Le dijo. Y empezó a tener unos celos que eran para él como que no entraban dentro de su rasgo de carácter. Él, alguien muy controlado, no era celoso, no tenía ni fantasías con ninguna mujer, salvo con su mujer una relación muy pautada. Ellos, el sábado, a la noche, cuando los hijos se iban a dormir, tenían relación sexual una vez por semana en el horario fijo de todos los sábados a tal hora. Por supuesto encontró una mujer que en rasgo de carácter lo acompañaba y, bueno, compartían esos acuerdos. Entonces el síntoma es algo extraño, el rasgo de carácter es algo muy familiar. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, adelante. Estoy pensando en esto que dice usted y las diferencias, digo, pienso, capaz que está mal o lo formulo mal, pero el rasgo de carácter como algo propio de la estructura del yoica, la estructura del yo, y el síntoma sería algo a lo que viene, digo externo, porque quizá los dos vienen ¿Algo? externo, que viene alimentado. ¿Cómo? Algo, decías, el síntoma es, ¿cómo? El síntoma es algo a lo que en realidad el yo se trata de adaptar o lo trata de incluir en la organización, digamos. Y por eso trae el displacer y el malestar, trae el síntoma, y quizás no trae un rasgo de carácter incluido de yo. Es algo que se conformó con el yo. Lo pienso, no sé si está bien. Claro. A ver, lo interesante de pensar el rasgo de carácter desde este ángulo es que la misma forma de ser de cada uno tiene mucho de formación, de resultado del proceso del inconsciente. O sea, no escapa lo que cada uno es o cree que es, y que no le hace problema a cada uno es como es. Y sobre eso, mejor no meterse. ¿Vieron cuando con los amigos
hay que tener mucho cuidado con las amigas, los amigos, de no cuestionar el modo de ser porque es el punto narcisista de cada uno. Ahora, es consecuencia de... Freud decía algo muy claro sobre esto, es la sedimentación de identificaciones y es la sedimentación de procesos defensivos que cada uno hizo a lo largo de su vida, especialmente infantil, respecto de las pulsiones y del inconsciente. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Quién, Todo esto, ¿quién habla? ¿María Belén? sí, Ajá. todo esto que usted contaba de rasgos de carácter de su paciente, que lo trabajó en análisis, Sí. un rasgo de carácter, cuando la persona habla y surgen todos estos rasgos de carácter de un sujeto en análisis, ¿se modifican? O sea, al no ser síntomas, ¿se pueden llegar a trabajar, a modificar o no? Es muy interesante la pregunta, es muy clínica. Rápidamente contesto para no ocupar mucho espacio, pero para que tengan idea. Nada se puede analizar si no hay una disposición y un interés del paciente en analizarlo. O sea, el rasgo de carácter se puede analizar a condición de que el paciente esté dispuesto y le interese preguntarse por qué es como es. Igual que el síntoma. Al síntoma no se lo puede trabajar en análisis si no hay un interés por interrogar a aquello y atribuyéndole algún sentido, atribuyéndole alguna causa y que hay que averiguar. Y entonces, lo mismo que con el síntoma se diría del rasgo de carácter, o sea, cuando alguien dice, por ejemplo, ¿no? Yo soy, eh, yo soy de una expresión que usaba mucho antes y que alguna gente de cierta edad todavía usa. Yo soy de pocas pulgas. O sea, es una metáfora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bastan pocas pulgas para que se reaccione. No es necesario que esté inundado de pulgas para empezar a rascarme. No, no. A pocas pulgas enseguida reacciona. Entonces, cuando alguien dice, especialmente, hace poco una mujer de unos 60 y pico de años me decía, después del enojo con una hija, porque no estaba de acuerdo ella con cómo trataba, cómo decidía ciertas cuestiones respecto de la nieta. Y entonces, después de una pelea, pero fue furiosa la pelea que tuvo con la hija, y entonces dice ella, yo le pasa que soy de pocas pulgas. Bueno, ahora, ella estaba dispuesta a revisar su modo de ser, que le trajo como problema enorme una discusión con la hija, pero de lo más violenta esa discusión, y que tiene esa discusión frecuentemente con la hija, desde hace años, que se nota que la hija ha tomado por identificación ese modo también de pocas pulgas, porque si no se chicanea a una, la chicanea a la otra, y mutuamente se agarran de los pelos cada 2 por 3. Ahora, ella está dispuesta a preguntarse qué significa esto. No es muy seguro hasta que uno no ve cómo habla de eso, si lo toma como problema, si lo ubica como motivo para trabajar.
Ahora, si ella dijera, yo soy así y a mí ya nadie me cambia, porque a esta edad, ¿quién me va a cambiar? Bien, listo, hablemos de otra cosa entonces. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasó, pero no pongamos en cuestión tu modo de ser. Hablemos de lo que pasó. Y quizás hablando de lo que pasó, ella ubica quizás un síntoma dentro de lo que ocurrió, no en un cuestionamiento al modo de ser. Por ejemplo, un síntoma podría ser, por ejemplo, que ella en un momento supongamos, admite que en un momento, en el momento de la discusión, reconoce que hubo un exceso de parte de ella. O sea, no pone en cuestión la violencia, sino que el síntoma en ese modo violento está en un pequeño exceso. Un exceso que uno le puede preguntar, a ver a qué te referís, y contestar ella que en un momento tuve ganas de matarla. Y entonces uno le pide que amplíe un poco más, pero fueron, y ella dice, fueron ganas de matarla, no es una forma de decir, la quería ver muerta. Y entonces ahí hay algo que ella, sin cuestionar el modo de ser, el rasgo de carácter, eso lo considere como un síntoma de ella. No sé si está claro esta diferencia. Y no es fácil a veces hacer esta diferencia, pero el rasgo de carácter toma mucho del narcisismo de cada uno, se acomoda al narcisismo de cada uno, aun cuando viene de los tiempos en que fueron sedimentaciones de identificaciones y de defensas. Entonces acá, por ejemplo, Lucía pregunta, ¿la irritabilidad es un rasgo de carácter obsesivo? Sí, pero también histérico. Sabemos que el sujeto histérico es sumamente irritable. Después Rodríguez de Milagros, la pregunta, ¿ser conformista a todo es un rasgo de carácter? Sí, seguramente es un rasgo de carácter. Y ser conformista, claro, es un modo de vida, es un modo de ser, es un modo de estar con los demás. Que el yo, dice Sol, que el yo se adapta e incorpora al síntoma como algo propio. Eso, por eso también creo que cuesta la diferencia entre uno y otro, claro. Es cierto, esto es lo que Freud llamaba la ganancia de la enfermedad. El síntoma, si no se lo puede combatir, si no se lo puede eliminar, va a formar parte del rasgo de carácter. Y se encuentra en ese síntoma transformado en rasgo de carácter, por ejemplo, la irritabilidad o el ser conformista, que en vez de traerle malestar, le da beneficio después. Tiene algún beneficio. Es la ganancia secundaria de la enfermedad. Pero diferenciaba la ganancia primaria y la secundaria de la enfermedad. La ganancia primaria es la ganancia que la enfermedad procura para evitar el conflicto y la angustia. Esa es la ganancia primaria. O sea, el síntoma, el carácter, evitan la angustia y el conflicto.
La ganancia secundaria de la enfermedad es todo lo que después logra o cree lograr el yo siendo de esa forma. A ver, Soledad dice, si alguien decide tratarse ese rasgo de carácter, por ejemplo, yo soy así, ¿a qué cambiaría? ¿Qué sería lo correcto? Tanto para ese rasgo como para otro. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Será lo que a esa persona lo tranquiliza? Muy interesante la pregunta, Soledad, porque volvemos al ejemplo de este hombre que yo les contaba que su única posibilidad de vacaciones era ir a Carlos Paz. Y que el rasgo de carácter de él era ser absolutamente ordenado, previsible, controlador, nunca quería sorpresas en nada, tanto que cuando la compañera de trabajo le cae con esa sorpresa fue una bomba atómica para él. El que se creía justamente el mejor en la empresa. Y la chica más atractiva del grupo le viene a decir que no lo prefiere a él, lo prefiere a otro. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de trabajar sobre el rasgo de carácter? Primero, siempre, insisto en esto porque es muy importante, si no están dadas las condiciones indispensables para trabajar el rasgo de carácter, no hay que tocarlo al rasgo de carácter. ¿Por qué? Porque provoca el quiebre de la relación transferencial. O sea, se siente como una agresión. O sea, es el punto donde se le toca el narcisismo al otro, al sujeto, y hay que evitarlo eso. Aunque uno vea que es un rasgo de carácter terriblemente limitante. Si no están dadas las condiciones, nada se logra, ni siquiera invitándolo. ¿No querés que revisemos cómo sos? No, va a decir el paciente de ninguna manera, ¿qué te crees que sos? Y después viene toda la lluvia de críticas, pero vos quién sos para creer que vos me vas a decir cómo tengo que ser yo. Y tiene toda la razón del mundo. Si durante tantos años se las arregló bien siendo como es, ¿por qué uno querría cambiarlo? Aparte, es muy difícil que el motivo de consulta sea ese. Entonces, ¿qué podría pasar si están dadas las condiciones para que ese hombre, que no podía más que viajar al mismo lugar, con lo cual no solamente él encontraba limitaciones, sino su familia, sus hijos? Sus hijos, a ver, no es lo mismo si el padre pudiendo ir a Europa, haciéndole conocer Europa, Estados Unidos, Asia, el mundo, si en vez de eso lo lleva siempre a Carlos Paz. Será muy lindo Carlos Paz, yo no tengo ningún problema con Carlos Paz, no es algo que tenga nada en contra de Carlos Paz, perfecto. Lo quiero, tengo buenos recuerdos de Carlos Paz, incluso de mis tiempos infantiles. Hasta amores alguna vez también Carlos Paceños. Pero no es nada en contra de Carlos Paz, es simplemente que ir todos los años a Carlos Paz es reducir el mundo, la experiencia del mundo para la familia, para los hijos. Es lamentable. Y él, ningún problema, iba todos los, y no solamente eso, iba a la misma hostería, al mismo hotel, en la misma fecha, las primeras 3 semanas de enero. ¿Por qué iba?
desde el 3 hasta el 20 y pico, que era cuando... pero después se quedaba una semana en Rosario para descansar antes de empezar a trabajar en febrero. Tenía todo, Profe, ¿sí? ahora quiero saber, ¿usted hizo alguna intervención con el tema de carnaval? ¿Dijo algo? Fueron años de trabajar sobre esos celos. Pero llevó años. Y ahí la posibilidad de revisar su vida amorosa y su narcisismo con mucho cuidado. Y después de cerca de 10 años de análisis, empieza, porque cuando se trata de gente de cierta edad, el punto en que se revisa el rasgo de carácter puede provocar muchos autorreproches. O sea, es algo complicado porque ahí aparece el superyo. Entonces él empezó a reprocharse ese modo de ser. Entonces, frente a eso hay que tener mucho cuidado porque, especialmente un obsesivo como él, puede dar lugar a la forma narcisista de los autorreproches obsesivos que no conducen a nada. Es más recuperación narcisista por la vía del superyo, nada más. Pero no es trabajo de análisis. Con lo cual fueron varios años de seguir trabajando por la vía de los nuevos síntomas que él presentaba y no mostrándole demasiado interés ni apuro por trabajar o el cambiar el rasgo de carácter. El rasgo de carácter es una de las fortalezas narcisistas más fuertes que tiene cada sujeto. Y es una fortaleza narcisista que se la defiende. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, no hay que hacer nada loco, no hay que creer que es algo fácil de cambiar. Me parece que hay que tener incluso hasta una actitud de cierto cuidado y de respeto por la debilidad neurótica de cada ser humano. Me incluyo. O sea, todos los neuróticos, todos los psicóticos, todos los perversos somos débiles, frágiles. El rasgo de carácter, que parece una fortaleza porque se la defiende como tal, pero es lo más frágil. Y cuando eso no está, ¿qué queda? Si eso es lo que cada uno cree que es, si eso se lo quiere como cambiar, si eso se lo quiere tocar y conmover, la persona está sintiendo que queda sin nada. Con lo cual es muy delicado trabajar sobre los rasgos de carácter. Lo que Freud decía es que los rasgos de carácter se trabajan como sin que la persona se dé cuenta. Trabajando por la vía de los síntomas, cambia los rasgos de carácter. Trabajando
por la vía de los síntomas, las fantasías, las repeticiones, sin que se dé cuenta, la persona cambia. Y cambia hasta la medida que le es posible cambiar, no más. Sí, perdón, ¿alguien quería hacer un comentario, una pregunta? Yo le quería hacer una pregunta. Adelante. Me quedé pensando con esto de que usted decía que el rasgo de carácter, o lo pensábamos, con lo del ser, con lo de yo soy irritable, por ejemplo, yo soy un cabrón, yo tengo pocas pulgas. Sí. El síntoma, ¿cómo lo pensaríamos de esa manera? Porque yo no diría, no sé, yo soy el que vuelve 10 veces a ver si se reviene el gas, o yo soy lo pienso, no sé, como si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, sí. Si equiparamos al rasgo con lo que yo soy irritable, el síntoma, ¿cómo lo pensaríamos de esa manera? Porque no puedo pensar ahí que diría, yo soy el que veo si cerré 10 veces la puerta. Pero, a ver, cerrar la puerta o como cualquier otro síntoma que no se puede. A ver, pongamos por caso un rasgo de carácter, a ver, a ver, estoy pensando. A ver, un rasgo de carácter histérico, en un sujeto histérico, a ver, pongamos por caso, a ver, no hace mucho una mujer me decía que ella quiere ella se esmera, se desespera, pero se desespera no como locamente, sino se desespera en el sentido de que se esmera por ser querida y deseable para su marido. Una chica joven que ama y se siente amada por su marido joven también, y podríamos decir que su manera de amar y de buscar ser amada es su rasgo de carácter. Es un modo muy particular que ella tiene, porque sobre eso configura gran parte de lo que para ella es importante en su vida. Y de algún modo, gran parte de sus cosas, de su vida, de la relación con su cuerpo, la relación del tiempo, se organiza en función de esto. Encontrar permanentemente signos de amor de su marido hacia ella y de ella hacia su marido. Y sobre eso construyeron los dos una relación con la que están muy conformes.
A ver, yo creo que se puede hablar de un rasgo de carácter neurótico ahí en la medida en que muestra una condición infantil del amor. Porque es como si siempre fuera necesario, imprescindible, encontrar un nuevo gesto de amor del otro para estar tranquila. Como si siempre tuviera en el trasfondo de todo un temor al abandono o a la soledad. Entonces, ahí aparece algo como de fragilidad subjetiva. Ahora, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es que ella le espía a su marido la computadora y el celular. Y eso sí le molesta a ella, aunque no encuentre nada, pero siempre está buscando a ver en qué la puede estar engañando él. Entonces, hay un rasgo de carácter del que ella no se queja y hay un síntoma del que se queja. Y hemos tenido que empezar a trabajar sobre este síntoma. Porque ella quiere sacarse de encima el síntoma, pero sin dejar de verle el celular y la computadora al marido. Entonces es como, o sea, lo que ella dice da una idea de que lo que quiere es seguir controlándolo, pero sin que le moleste a ella hacerlo. Con lo cual, hay que tener ahí un tacto, una forma de trabajo que, ustedes se dan cuenta, no es fácil trabajar un síntoma de estas características cuando su fragilidad en el plano del amor es tan grande. Porque si fuera una persona fuerte subjetivamente, primero, no necesitaría como rasgo de carácter estar siempre pendiente de los signos de amor, y menos todavía estar controlándole el celular al marido, no, de ninguna manera. Entonces, ella no pide cambiar el rasgo de carácter, pero uno lo lee como parte de la fragilidad, de la debilidad neurótica que todos tenemos, algunos más, otros menos. El análisis que puede brindarle la posibilidad de entender qué es eso que aparece como síntoma molesto para ella, y que seguramente el día de mañana recorrido un largo trayecto de análisis sobre ese síntoma con las condiciones infantiles y de debilidad infantil, con tanta angustia que ella está mostrando en el plano del amor, que está tapada esa angustia, está disimulada esa angustia, que aparece en el síntoma y que está tapada en el rasgo de carácter. El día de mañana, seguramente con el recorrido que se haga, que el trabajo del síntoma implique en su vida, va a cambiar el rasgo de carácter. Eso es lo que se espera de un análisis. Que no solamente sea un trabajo sobre el síntoma, sino que alcance a un plano mucho mayor de la vida, que le dé a uno, como el caso de Carlos Paz, posibilidades de conocer el mundo. No es lo mismo conocer Europa, Estados Unidos, Asia, que conocer Carlos Paz. No, no es lo mismo. Y no me digan que la conoce por fotos a Europa, por favor. Estar ahí en un lugar
extranjero, que a él le cuesta tanto lo extranjero. Escuchar otro idioma, la gente hablando de otra forma, costumbres de comer, de vida social diferentes. Él va siempre a buscar la paz de Carlos Paz. A esta mujer, el día de mañana, al amor lo va a alejar de la angustia y le va a permitir entonces vivir una experiencia amorosa, tranquila y segura. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien había dejado alguna pregunta pendiente? Julieta dice en el chat, el otro día la profesora Olivia Dinardo habló de ser, ¿cómo es? Ser querida o querido en un lugar. Me pareció muy fuerte, nunca lo había pensado así, muy real. Es querida, ser querida, porque está escrito ser querida. Sí, entonces, querida. Ser querida en un lugar. No sé a qué se habría referido Olivia hablando de qué, no. Pero después una pregunta de Rocío, ¿va a seguir subiendo videos del teórico a YouTube? Sí, lo vamos a seguir subiendo esta semana, un poco complicada para hacerlo, pero ya mañana voy a subir 2 o 3. Lucía, coincido con vos, Lucía, es hermoso Carlos Paz, tal cual. Muy bien. A ver, Ezequiel dice, ¿todos tenemos rasgos de carácter o no? Sí, todos tenemos rasgos de carácter. Indudablemente. O sea, es inevitable tenerlos. Porque si no solo la asociación con lo malo, es decir, irritabilidad o enojo, por ejemplo, no son formas de andar por el mundo los rasgos de carácter, más allá de que algunos estén más socialmente aceptados que otros, o pueden o no interferir en la relación con otros. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, hay rasgos de carácter más, como podríamos decir, más agradables, más lúcidos, que permiten más lucidez. O sea, hay gente necia. La necedad puede ser un rasgo de carácter. ¿Y qué es la necedad? Es no poder escuchar nada que sea diferente a lo que uno piensa y creer que siempre se tiene razón. La gente necia, mejor perderla que encontrarla. Y es un rasgo de carácter. Ser necio. Pero hay gente culta, muy valiosa. Me parece que Maricel escuchó en algún momento el ejemplo que yo daba de un familiar mío que no había terminado la escuela primaria, que hizo hasta segundo grado, apenas sabía escribir muy poco, no era analfabeto porque sabía leer, pero con muchas dificultades para escribir. Por supuesto, de matemáticas casi nada, se desenvolvía muy como, muy pobremente, ¿no? en la vida social. Sin embargo,
tenía un nivel de apertura, de tolerancia, un nivel de poder escuchar, lo que incluso no comprendía, y su primera respuesta no era rechazar nada, era preguntarle al otro lo que no entendía, qué quería decir con lo que no entendía. Decisiones que algunos familiares tomaron y que ella no comprendió, no estaba de acuerdo incluso, pero nunca iba a discutir o a pelear. Lo primero que hacía era, a ver, mira, yo no entiendo lo que vas a hacer, ¿me lo podés explicar? Y tenía segundo grado. O sea, para este nivel de posición subjetiva, no es necesario ningún nivel de desarrollo intelectual logrado. Se trata de una posición de tolerancia con la castración, con lo que no se entiende, con lo que no se comprende del otro. Entonces, hay rasgos de carácter que son más interesantes y rasgos de carácter que, bueno, son más complicados, son, bueno, hasta incluso rasgos de carácter que son muy locos. O sea, rasgos de carácter que implican una violencia que incluso muchas veces se sintonizan con posiciones ideológicas nefastas. Ahora estamos en un tiempo en el que estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo. Y uno ve los discursos de algunas personas que defienden la posición racista y de segregación. Y eso no se logra sin un rasgo de carácter. No es solamente una cuestión ideológica. Eso implica también un rasgo de carácter. O sea, una posición narcisista consolidada que implica el desprecio por otros. Silvia, a ver, Julieta, ¿cómo quedar fijado para uno mismo y para la mirada de los demás en una posición? Como una afirmación lo está diciendo, ¿cómo quedar fijado para uno mismo y para la mirada de los demás en una posición? Totalmente, Julieta, así es, tal cual. Silvia, esto que decís, Julieta, es muy interesante porque lo vamos a ver con introducción al narcisismo después, que el narcisismo se construye siempre en relación al otro. Y vamos a ver cómo la mirada del otro tiene mucha importancia para la construcción narcisista del yo. Y Silvia pregunta, pienso en relación al caso de la mujer que busca esos detalles con su esposo y viceversa. Si su esposo se enfermaría o incluso se muere ahora, ¿qué le pasaría a ella? Bueno, Silvia, es una pregunta mucho más que interesante. Seguramente constituiría, eso conformaría para ella algo absolutamente traumático, que sería muy difícil de soportar. O sea,
Después, cómo reacciona cada uno, cómo procesa el duelo, cómo se elabora eso, depende de cada uno y no se puede anticipar. Pero evidentemente, si para cualquier persona el objeto de amor es importante, y en caso de no estar más, es un golpe muy fuerte, muy fuerte. Para alguien que tiene tal grado de dependencia, un hecho de la realidad de esa naturaleza puede afectarla enormemente. No sabemos cómo ni de qué manera, pero seguramente va a ser algo, sería algo, como incluso si tanto llega ella a provocar un problema mirándole el celular, la computadora, y él se da cuenta y se quiebra algo de la relación amorosa por consecuencia de la pulsión de muerte de ella. Eso también puede ser algo terrible. En caso de no que se muera él, sino que la abandone, que la deje. Lo que subyace en el trasfondo de toda dependencia amorosa, sabemos, es la angustia. Es la angustia a la soledad. Por eso cuesta tanto una relación amorosa. Porque sabemos todos que en una relación amorosa, de alguna manera se establece una cierta dependencia del otro. Y eso, mucha gente prefiere no pasar por esa experiencia a generar un vínculo amoroso. El prefiere es, digo, una apelación a una preferencia inconsciente, o sea, no es algo que se decida conscientemente con todas las cartas sobre la mesa. Sí, Damián. No, estaba pensando, digo, si en un contexto, si en un ¿me escucha? ¿Me escucha? Se corta, me parece, ¿no? No, Sí, le sí, preguntaba, adelante. si en un contexto de análisis se modifica algo de esto del carácter, ¿puede venir como consecuencia algo sintomático detrás? ¿Puede venir como consecuencia qué cosa? Algo sintomático, síntoma, en modificación de ese rasgo de carácter. Tiene una relación, sí, digo, pero sí, pueden aparecer síntomas, pero lo más frecuente es que el rasgo de carácter se modifica mucho después de haber empezado análisis. Con lo cual ya hay un espacio asegurado de un lugar donde ya no se, nadie, en ese momento ya no se hace problema a la persona porque aparezcan síntomas, va y los analiza en el espacio de análisis. O sea, hay una confianza de el espacio. Claro, o sea que, a ver, supongamos, ¿no? La persona esta que, me acuerdo, que uno de los primeros uno de los primeros cambios que hizo este hombre fue una vez que su cuñado lo invitó por enésima vez a viajar a Punta Cana. Y ya dando por muy sabida la respuesta, avanzó en organizar el cuñado el viaje solo, con su familia. O sea, le había dicho un fin de semana, mira, para el verano nos vamos, para marzo nos vamos a ir a Punta Cana, si vos querés,
te sumás. Como no le dijo más nada, bueno, el cuñado organizó el viaje a Punta Cana. Y este hombre empezó a sentir como que, primero, estaba perdiendo algo, no yendo a Punta Cana. Y después se sintió como que otros podían hacer algo y él no. Nunca se le había ocurrido esa idea. Entonces, empezó a aparecer síntomas del orden, por ejemplo, de la queja al cuñado. O sea, el reproche al cuñado de por qué no lo esperó. Y bien, ese viaje no lo pudo hacer él, pero empezó a pensar por qué no viajar a otro lugar que no sea Carlos Paz. Hacía 30 años, 40 años que viajaba a Carlos Paz, todos los años. Entonces, el primer síntoma que apareció fue que nada le daba como la seguridad suficiente para decidir a qué hotel ir. O sea, eran todos all inclusive, eran todos 5 estrellas, eran todos a un paso del mar. Pero el primer síntoma que apareció, cosa que no le ocurría haciendo a Carlos Paz, fue el síntoma de la duda. Tenía 10 opciones y él se preguntaba, ¿cómo es que elijo? Si son todas más o menos parecidas. Y hasta que llegó el momento de decidir y le dejó la decisión a su mujer. Después vino otro síntoma, que en el siguiente viaje, él no quería ir de vuelta al mismo lugar. Pero ¿cuál era el síntoma? Eso podríamos decir que bueno. Ahora, ¿cuál era el síntoma? Que en el viaje de vuelta desde Punta Cana había sentido miedo en el avión. Y entonces en el siguiente viaje ya anticipaba que iba a volver a tener miedo a volar. Bueno, así de a poco fuimos viendo cada uno de los síntomas que fue apareciendo. ¿Por qué? ¿Porque nos interesa que no tenga síntomas? No. El interés es encontrar el sentido de los síntomas. La causa infantil de los síntomas. O sea, no nos interesa, el trabajo con los síntomas no se hace para eliminar los síntomas. El interés del trabajo con los síntomas es averiguar qué quiere decir el síntoma. Una vez que se averigua qué quiere decir, se reduce, se elimina, se reconfigura el síntoma y pasa a uno nuevo. Bueno, a ver, había algunas preguntas que aparecieron no del tema, algunas vamos a dejarlas pendientes. ¿Cómo se accede al link del teórico pasado y si ya subió la segunda parte del teórico 6? O capaz, no. Mañana voy a subir la segunda parte del teórico 6 y probablemente 1 o 2 más mañana de el teórico 7. Y también les comento, si ustedes ven el aula, los anuncios del aula, lo van a encontrar ahí anunciado, que están también los ejes temáticos de la conferencia 23, ya disponibles para que ustedes lo lean.
Quedaron algunas preguntas, pero ya son las 2 menos 10, casi 2 menos 10 de la tarde. Vamos a ir terminando. No sé si, Maricel, vos querés comentar algo o simplemente saludar. Estás con el micrófono apagado. ¿Podés habilitarlo el micrófono? Ahí está. Ahora sí. Sí, Roberto, no, me interesaba comentar, bueno, sobre lo que estuviste hablando ahí de la diferenciación. Me parece que clínicamente los ejemplos que diste son muy valiosos y en tanto es la cuestión de cómo el rasgo de carácter, esta indicación clínica, ¿no? No ir a tocarlo directamente, sino a través de los síntomas, de las fantasías, digo, por medio de ese trabajo, cómo indirectamente se llega a tocar ese punto narcisístico tan complicado de abordar, ¿no? Eso me Sí, sí. parece que es un dato clínico muy interesante y quedó muy claro en los ejemplos. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, vos que justamente, Maricel, tenés experiencia clínica, atendés pacientes y te das cuenta del cuidado que hay que tener ante este tipo de situaciones, porque a veces es tan evidente que el rasgo de carácter es muy neurótico, es muy, entre comillas, enfermo, digamos, porque hay gente que ya por las manifestaciones en sus comportamientos es evidentemente complicada, o por la agresión que tiene, el nivel de intolerancia que muestra, o como, bueno, el modo de dirigirse a los demás, el desprecio que a veces muestra por otros. Pero si uno entra por esa vía, se hace objeto de todo eso uno. Así que mejor dejar al costado eso y entrar por lo que al sujeto le interesa cambiar y que es la única chance de que haya una transformación. Como dice Freud, el rasgo de carácter es verdaderamente una alteración del yo en tiempos infantiles. Entonces, lo que hay que hacer es una transformación, una nueva alteración del yo para poder brindarle, como consecuencia del trabajo de análisis, herramientas de la vida adulta. No las mismas defensas que tuvo en tiempos infantiles. Por eso habla Freud de anacronismo, de relictos, que son como esas especies que se conservan de otro tiempo, en una zona. Es interesante, en la conferencia 23, yo les recomiendo leer detalladamente cuando Freud habla de la neurosis como de los parques naturales. La metáfora que hace de los parques naturales es maravillosa. Esto está en la conferencia 23, en la página, ya les digo enseguidita, a ver, acá, en la página 339. Desde la página, finales de la página 338, se les recomiendo leer todo lo que dice Freud y tomarlo muy en serio. Tiene una claridad sobre el tema que impresiona realmente con qué precisión, con qué claridad puede transmitirnos
lo que es la vida neurótica. Bueno, ¿le parece entonces el próximo jueves a las 12 nos encontramos nuevamente? Por mi parte ha sido un gusto. Ha llegado a haber casi 130 alumnos conectados. Los espero el próximo jueves a las 12 y que sigan aprovechando el trabajo que venimos haciendo en las comisiones de trabajos prácticos, en los seminarios y por supuesto también en el teórico. Les recomiendo la lectura de los textos que están subidos en bibliografía. En el blog de la cátedra tienen más material todavía. Si les interesa, métanse en diferentes links. Les sugiero curiosear un poquito por el blog. Esta semana vamos a subir más material. Así que bien, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo, ojalá que ustedes me puedan ver a mí también, espero resolver el problema de la cámara y nos vemos el próximo jueves. Buena semana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Tengo una hora para comer. Hola, mi amor. Viene a las 5. ¿Vos estás ocupada a las 5? Bueno, yo voy a estar ocupada porque ya le voy a dar mi lección. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a comer de cena yo. Después te cambias. ¿Y vos tenés un tiempito para hacer el audio? A las 3 de trabajo, ¿sí? Bueno,